Bueno, buenas noches. Yo hoy, además de contarles un poquito acerca de las novedades de Windows Phone 8.1, les voy a contar unas cositas adicionales sobre Xamarin Forms, que es otra forma de construir aplicaciones para Windows Phone, y algo de los programas de Nokia para desarrolladores. Entonces, básicamente lo que podemos ver con la evolución de Windows 8.1 es que la evolución ha sido evidente. Cada vez hay más disponibilidad de dispositivos de diferentes gamas, de diferentes capacidades, y digamos que eso hace que sea mucho más atractivo tanto para usuarios como para desarrolladores. Primero vamos a ver unas características propias de la evolución que dio Windows Phone 8.1, pero a nivel de usuario, y esa evolución, la primera de ellas fue los tiles transparentes. Una indicación para las personas que son desarrolladores es: traten de aprovechar esta característica que tiene ahora Windows Phone 8.1, que les permite a los usuarios colocar sus imágenes favoritas como background del teléfono, porque cuando usamos colores planos, como tienen todavía algunas aplicaciones, lo que vemos es que la experiencia pues no es tan chévere, que justamente la hicieron para que los usuarios tuvieran una experiencia más personalizada. Otra de las nuevas características obviamente es Cortana, y Cortana se espera, en este momento todavía no está abierta para desarrolladores, pero se espera que en un futuro nuestras aplicaciones puedan integrarse con ella, tener sus propias palabras claves en Cortana para interactuar y para darle órdenes. Obviamente Cortana es una de las características más chéveres que tiene Windows 8.1, Windows Phone 8.1. Hay muchas otras características, entre ellas están el Action Center. Si bien algunas de estas que están enumeradas acá ya las tenían otras plataformas, consisten en una evolución para la plataforma de nosotros, y es el Action Center, donde tenemos las notificaciones, la integración con Skype al marcador del teléfono, el calendario nuevo, la escritura rápida con el workflow, la compra única de aplicaciones, y eso significa que a partir de la versión de Windows Phone 8.1, cuando compramos una aplicación que está disponible en las dos tiendas, tanto en Windows como en Windows Phone, la compramos una sola vez y ya la tenemos disponible en las dos plataformas. Las copias de respaldo y restauración del dispositivo, que ahora tenemos como más alternativas, y además tenemos la posibilidad de restaurar casi todo nuestro teléfono si se perdió y lo tenemos que volver a formatear, o si tenemos otro teléfono, recuperarlo, restaurarlo en otro teléfono. Tenemos ahora actualizaciones de apps más rápidas y además automáticas, ya no tenemos que estar permanentemente actualizando las aplicaciones manualmente. La vista remota de la pantalla, algo que muchos desarrolladores queríamos, era poder proyectar nuestro dispositivo móvil en los PCs. Y la instalación de apps en la tarjeta, que definitivamente abre la capacidad de los usuarios de instalar aplicaciones. Otra de las características es el hecho de que los procesadores que se están incorporando a la plataforma son de un coste mucho más económico, y por lo tanto tenemos los precios de los dispositivos van a disminuir mucho más. Pero además tenemos nuevas aplicaciones en el teléfono que nos permiten monitorear el consumo de datos, sea por Wi-Fi, sea por data. Estamos constantemente monitoreando, y además el storage. ¿Cómo tenemos la posibilidad de tener Windows Phone 8.1 que aún no está para los usuarios? ¿Cómo tenemos la posibilidad de tenerlos ya hoy en día en nuestro dispositivo? Entonces, la posibilidad de tenerlo es bastante simple. Tenemos que tener una cuenta de desarrollador con Microsoft en el Store, y lo que tenemos que hacer es suscribirnos al programa de desarrolladores y bajar una aplicación que se llama el Preview for Developers, y chequear las actualizaciones a través del teléfono. Como ven, ahí está una rutica que dice Settings, Phone Update, Check for Updates, y el teléfono va a detectar cada tanto que hay actualizaciones. Con eso, los desarrolladores nos liberamos de estar esperando a los operadores de celulares, porque los operadores de celulares definitivamente no son la vía para actualizarse rápidamente en las versiones del teléfono.
Otra opción para ser desarrollador para ser un desarrollador que pueda actualizar su teléfono, es haber creado a través de App Studio, appstudio.windowsphone.com, una aplicación que eso es una herramienta para crear aplicaciones sin código. Si ustedes han creado una aplicación por ahí, también van a tener la posibilidad de actualizar sus teléfonos. Entonces, esto es lo que les decía, pero esto es una aclaración. El firmware del teléfono no se va a actualizar, lo único que se está actualizando es el sistema operativo. Cuando el firmware sea actualizado oficialmente por los operadores, entonces la actualización se va a realizar. Mientras tanto, nosotros podemos disfrutar de las características actualizando el sistema operativo. Ahora vamos a hablar entonces de las características de 8.1 como plataforma de desarrollo. Entonces dice, bueno, las aplicaciones cobran vida y cobran vidas a través de las mejoras en los lifestyles. Ustedes saben que los lifestyles son la característica distintiva de Windows Phone, pero a través del Action Center, de las notificaciones nuevas, también cobra muchísima vida el teléfono, porque ahora uno no tiene que estar ingresando tanto, revisando todas las notificaciones, todo aparece en el Action Center. Y esta es súper importante, me salté una, pero la del Bluetooth LTE. Ese es para interactuar con dispositivos, con wearables, que es lo que se está, digamos, imponiendo ahorita, que la gente tenga unos dispositivos que puede llevar y que sus teléfonos puedan tener aplicaciones que interactúen con esos dispositivos. Y hubo una mejora en las aplicaciones de background, que ahora tiene muchos más triggers, muchos más puntos desde los cuales se pueden ejecutar las aplicaciones en background. Y además, el punto es que vamos a tener un diseño único, se unificó la experiencia un poco más, se acercó un poco más de Windows Phone y Windows 8. Además, tenemos un modelo de aplicaciones unificado, identidades y derechos compartidos en las aplicaciones y push services unificados en WNS. Entonces, como vamos acá, pues la convergencia fue un viaje. Ese fue el viaje que se empezó ya hace varios años y digamos ahí están enumeradas todas las características que se han ido unificando. Primero tuvimos Windows Phone 7.5 y digamos esa versión llegó hasta ese punto y esos dispositivos llegaron hasta ese punto. Pero a partir de Windows Phone 8, la idea es que vamos a seguir creciendo y los dispositivos van a seguir evolucionando, siendo soportados por esos dispositivos que soportan Windows Phone 8. Entonces, la actualización que nos interesa hoy ver es la más importante, que es la del final y que marcó un hito en el trabajo que estaba haciendo Microsoft, porque en ese momento ya se unifican las plataformas, tanto en desarrollo como en usabilidad, como en experiencia, y además porque ellos se plantean un reto y es unificarlo en su totalidad. Vamos a ver que todavía no está en su totalidad, pero digamos esa es finalmente la meta. Y es que la situación era más o menos esta. Cuando hablamos de las dos plataformas de Windows y Windows Phone, teníamos que la única porción común que había era esa, más o menos, obviamente son dibujos, más o menos esa que representada en ese lugar. Pero con la actualización que se presentó en el build este año, la idea es que las plataformas se unificaron a este nivel. Y eso significa muchísimas cosas para nosotros como desarrolladores, porque ahora podemos construir mucho más código que se hace una sola vez, y con ese código que se hace una sola vez vamos a tener dos aplicaciones, una Windows 8 y una Windows Phone. Pero además de eso, además de que se unificaron las APIs, el punto es, miren en la cantidad del ecosistema y solo en tecnologías que se encuentra en Windows Phone, la cantidad de posibilidades para desarrollar aplicaciones Windows Phone. Y lo que nos presentan allí nos están diciendo todo lo azul es la parte que está unificada para ambas plataformas, y lo que está en azul un poco más oscuro es Windows Phone y en gris es Windows 8. Entonces las diferencias ahorita son mínimas y seguramente están trabajando en ellas para poder completar al 100%. Entonces aquí está, no sé cuántos conocían la cantidad de alternativas que tienen para desarrollar en Windows Phone, pero aquí están.
Podemos construir juegos con DirectX, Direct 3D o C++ usando las plataformas más comunes de construcción de juegos, o podemos usar HTML, y voy a hacer una aclaración que a veces no hacemos porque asumimos que la gente entiende cuando decimos se pueden construir aplicaciones HTML nativas. Cuando nosotros estamos diciendo se construyen aplicaciones HTML nativas, no estamos diciendo que es como PhoneGap, no estoy hablando de una aplicación híbrida, estoy hablando de una aplicación nativa que corre nativamente en el dispositivo, ¿sí? ¿Correcto? Obviamente corre en el dispositivo, pero corre sobre Chakra, que es el motor de renderización de Windows, de Internet Explorer, ¿correcto? Entonces, ojo que cuando hablamos de eso es muy diferente. Una de las ventajas, así por encima, porque este tema no lo vamos a ampliar, yo tengo acceso a todas las capacidades del dispositivo, a todas, como si estuvieran en cualquiera de los otros lenguajes, en C++, en Visual Basic, en C#, a diferencia de PhoneGap, que tienen que hacer tantas cosas para acceder a los recursos del teléfono. Y además allí vemos que tenemos un escenario producto de la evolución. Y ese escenario es que obviamente hasta este momento veníamos trabajando con XAML Silverlight, y XAML Silverlight va a ser la última versión de Silverlight que está disponible y ahí muere. Pero ¿para qué la tenemos disponible? La tenemos disponible para seguir soportando el pasado, porque no vamos a evolucionar a una versión y vamos a dejar todo el trabajo que los desarrolladores han hecho en el pasado, absolutamente no. Lo que vamos a hacer es seguir soportando, seguir permitiéndoles que evolucionen con la plataforma hasta cierto punto, pero dar el paso siguiente, que es obviamente unificar la plataforma. Ok, entonces en las novedades para desarrolladores tenemos que básicamente cuando estamos haciendo la construcción de la aplicación tenemos varias opciones en Visual Studio. Tenemos la posibilidad de hacer aplicaciones independientes, hacer Windows y Windows Phone, pero también tenemos la posibilidad de hacer aplicaciones universales, que así es como las van a conocer en la jerga de Microsoft. Cuando hablamos de hacer una aplicación universal, estamos hablando de una aplicación que va a tener mucho código compartido y que la vamos a tratar de construir al máximo solo una vez, pero que va a quedar disponible para las dos aplicaciones, para las dos plataformas. Otro es este tema, y es que las aplicaciones HTML nativas de las que les estaba hablando solo estaban disponibles para Windows 8, pero a partir de la versión Windows Phone 8.1 están disponibles, o sea que ya podemos hacer aplicaciones nativas con HTML en Windows Phone 8.1. Es muy importante que recuerden que la versión Windows Phone 8.1, y estábamos hablando del Dev Preview porque los usuarios no la tienen todavía, la tenemos los desarrolladores y estamos probando y creando aplicaciones en ella. Además, esto lo resaltan bastante, y es porque tenemos que tener en cuenta que ahora ya no son lugares diferentes donde se construyen las aplicaciones, no uno mobile y uno para tablets, sino que hay un solo lienzo y hay que trabajar en ese lienzo que es infinito o que se puede acotar según la plataforma. Hay que trabajar responsive. Así no sea web, hay conceptos de responsive design que se aplican a XAML. Entonces hay que estar muy pendiente, porque ahora nuestras aplicaciones, antes las aplicaciones en Windows Phone se diseñaban para una sola resolución y yo no me tenía que preocupar, pero ahora no, ahora me tengo que preocupar de que mi aplicación se renderice bien en todos los dispositivos, pero pues están ahí las formas, no es que sea complejo. Y entonces ahí está de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos, además de compartir todas esas APIs, es además de que compartimos también la experiencia. Y la experiencia es, ellos se enfocaron en unificar los controles. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, si yo dibujo un progress bar en Windows Phone, se va a ver exactamente de la misma forma en Windows 8. Y lo mismo estos controles que están acá que dicen comunes. Pero hay escenarios en que sabemos que un control de determinada forma en Windows 8 no sería bueno que se viera así en Windows Phone. Entonces lo que hicieron fue hacer algunas optimizaciones. Ese que se ve allá un poco pequeño es un data picker, entonces en Windows Phone se ve como se ve al lado de allá, y en Windows 8 sí se ven como un combo desplegable. Hay muchos controles de esa forma que les generaron la experiencia particular para cada uno. Y obviamente están los controles propietarios o controles que sencillamente no pueden compartir esa experiencia y que son los que todavía tenemos que manipular individualmente.
Entonces ahí hay como una imagen de ejemplo de cómo se vería una aplicación que fue construida en ambos, y es al compartir la misma experiencia, yo hago la misma aplicación una sola vez y cada dispositivo sabe desplegarla según su canvas. Otra cosa chévere que entienden obviamente las personas que añaden experiencia de usuario en movimiento a las aplicaciones es el hecho de que además de que hay animaciones predeterminadas nuevas, además estamos compartiendo esas animaciones. Ya no tengo que hacer animaciones para una y para la otra, sino que tengo animaciones predeterminadas que se comparten entre las dos plataformas. Otra cosa, que eso es algo que ya mencioné, que dije que era muy interesante, es que ahora hay más puntos desde los cuales una aplicación en background se puede disparar. Las aplicaciones en background son esas que corren en silencio, que no tienen interfaz de usuario, y hay nuevos triggers desde los cuales se lanzan esas aplicaciones. Ahí hay algunos. Por ejemplo, yo puedo lanzar mi aplicación en background cuando cambien la región, cuando no hay red, cuando cambia el estado del internet, cuando la locación cambie. Y la de la locación tiene geofencing, por ejemplo, yo me puedo suscribir a una zona de geofencing para que cuando yo pase por determinada zona, una aplicación se levante y haga alguna operación específica, y así todos estos que están ahí. Y lo mejor es que la mayoría de ellos, no todos ellos, la mayoría de ellos son compartidos entre las dos plataformas, que es lo que estamos resaltando. Que de hecho básicamente, aunque la charla es de Windows Phone, miren que básicamente estamos hablando de que son un unísono. Además, esto que ya lo había mencionado también, es importante para los que sufren con estas características en los dispositivos, es este sistema. Si bien muchos antes en Windows 7 se quejaban muchísimo de las notificaciones, que la notificación no llega, que es que WhatsApp no llega a la notificación y cosas así por el estilo, ya lo unificaron, y lo unificaron sobre una plataforma mucho más potente que es WNS, y a las dos plataformas a la vez. Y además tenemos muchas más plantillas compartidas de los tiles y todas, que son las notificaciones propias del teléfono, que aparecen allá arriba. Además está el Action Center, que ya les había mostrado, pero lo que resaltamos acá es el hecho de que el Action Center no solo es una característica del teléfono, no solo está ahí y mejora la experiencia como tal, sino que hay aplicaciones que pueden manejar las notificaciones, y cuando decimos que pueden manejar esas notificaciones, significa que pueden añadir, actualizar y borrar notificaciones silenciosamente desde el Action Center. Otra de las cosas muy resaltable, que resaltaban muchísimo en Windows 8 y que ahora pues la resaltan muchísimo más también en Windows Phone, es el roaming, la posibilidad de guardar nuestros datos en la nube. ¿Sí? Entonces, cada una de nuestras aplicaciones tiene un espacio limitado gratuito que se almacena como roaming, como unos datos que yo puedo guardar allá y se van a poder replicar en todos mis dispositivos, pero también me están diciendo que tengo la posibilidad de usar el SDK de OneDrive y guardar más información en el OneDrive para sincronizar esos datos. Y además que tengo la posibilidad de almacenar, de hacer un almacenamiento temporal y vaciar ese almacenamiento ese almacenamiento más bien se va a vaciar de acuerdo a las condiciones de almacenamiento disponible en el teléfono, cosa que sería muy importante aprender cuáles son las condiciones para saber cuánto tiempo o bajo qué condiciones se va a borrar esa data. Eso es solo un ejemplo de las cosas que podrían pasar de un dispositivo a otro. Y este es otro de esos conceptos que migró desde Windows 8 a Windows Phone, y son los Share Contracts. Antes nosotros teníamos que integrar a nuestras aplicaciones, o teníamos unas APIs que usaban automáticamente cosas sociales del teléfono, ¿sí? O si queríamos algo más elaborado teníamos que integrarlo a mano. Windows 8 cambió ese paradigma un poco y nos estaban hablando de trabajar como uno solo. ¿Qué es trabajar como uno solo? Yo tengo una aplicación. Si mi aplicación tiene la necesidad de compartir a través de redes sociales, porque yo construyo la forma de compartir en redes sociales sabiendo que típicamente un usuario tiene Twitter instalado en su teléfono o en su Windows 8. Lo que te dicen es deja que el usuario comparta usando las aplicaciones que ya existen. Entonces el usuario va a usar el Share
los charms de Windows 8 y va a compartir. En Windows Phone 8.1 va a pasar exactamente lo mismo. Cuando nosotros le demos share a una cosa en una aplicación en Windows 8, ya lo que va a pasar es que se van a abrir los contratos igual y yo voy a poder usar cualquiera de esas aplicaciones con esas acciones que tengan disponibles para que mi aplicación le mande un dato y ella ejecute la acción que tenga que ejecutar, lo cual es share. Otra de las cosas que se actualizó, que salió, al aire con esta versión, es el geofencing. Antes la locación era solamente de puntos, sí, yo pongo un punto, puedo hacer seguimiento, puedo hacer rutas, pero el geofencing habla de áreas, sí. Entonces yo puedo monitorear cuando un usuario se está acercando a un área, cuando sale de un área, sí, y eso es una característica que serviría en muchas aplicaciones. El Bluetooth LTE, que lejos de leer todas las cantidades de cosas que pueden hacer, se los quiero seguir recordando porque se está poniendo de moda, quizás se escucha todavía muy poco, pero es lo que viene y son los wearables. Actualmente los teléfonos tienen la capacidad de comunicarse con esos wearables. Hace poquitos días, como 2 o 3 semanas, Nokia lanzó el Sensor Core SDK, ¿sí? Y con SDK vamos a poder usar muchas de las capacidades que tiene esto. O sea, el punto es que se resalta como un uso porque si el dispositivo no tuviera esa capacidad, no podríamos usarla. Ya la tenemos con nosotros, ya está habilitada y abierta, y con el Sensor Core ahora vamos a poder explotar esas capacidades que tienen los dispositivos. Obviamente, Microsoft tiene el enfoque, no solo se trata de la masa, del consumo masivo, sino que también quiere llegar con estos dispositivos al ámbito empresarial, y hay muchísimas mejoras del ámbito empresarial, muchísimas cosas que nos podríamos quedar hablando. El punto es que tengan en sus mentes, cuando exista la posibilidad de implementar alguna cosa con Windows 8, usando las mismas tecnologías y las mismas posibilidades que está Windows Embed 8, Windows Industry 8, todas esas versiones de Windows que son para el ámbito empresarial y que se construyen aplicaciones usando las mismas cosas de las que hemos estado hablando, pero además que tienen un manejo en la infraestructura. En Windows Server administra los dispositivos y los usuarios en las empresas que pueden usar esas aplicaciones y esos dispositivos, y entonces se ofrece una solución empresarial. Como últimas cosas en el desarrollo, el SDK para nosotros también tuvo varias mejoras, y es, por ejemplo, el emulador ahora tiene mejoras en la red, mejoras en la emulación táctil como lo tenía Windows 8. Puedo emular que guardo cosas en una tarjeta SD, mejoras en la ubicación, y además estas que me parecen súper chévere, y es simular la que estoy mandando una notificación push. Antes, cuando yo probaba una notificación push, tenía que construir mínimo una aplicación de ejemplo que mandara la notificación push real al teléfono o al emulador para poder utilizarla. Entonces con esto no tenemos que construir esa otra aplicación, sino que ya lo podemos usar. ¿Cómo conseguimos las herramientas y cuál es el costo de esas herramientas? Entonces, las herramientas las pueden conseguir en esas URLs, en DevWindows y dev.windows phone, y si vamos a usar Visual Studio Express 2013 para Windows, eso no tiene ningún costo, las pueden descargar y las pueden usar y pueden construir aplicaciones con ella. Y si tienen acceso a licencias profesionales, lo que deben hacer es actualizarse al Update 2 para añadir las herramientas de desarrollo de Windows Phone 8. Esto es muy importante que lo tengan presente. Limitaciones son más de cosas que no puedes hacer. Voy a poner un ejemplo. En Professional, tú puedes crear en tiempo de diseño una base de datos para trabajar Link to SQL. En Express, en el 2012, por ejemplo, no podías, ¿sí? Tenías que hacerlo en código. Entonces son más ese tipo de cosas a que no puedas hacer algo específico en la aplicación. Lo podrás hacer, solo que te pone como la traba, te toca un poquito más de esfuerzo para hacerlo, no es tan fácil. ¿Cómo? Sí, por favor. Lance la mano para que te pasen el micrófono. ¿Quiere? Hola, paso.
Sí. ¿Yo puedo integrar una base de datos SQLite en esa versión? Sí. Sí, claro, no hay ninguna limitación, no tienes ninguna. Es de uso del IDE, ¿sí me entiendes? Es que la herramienta es un poco más tosca, pero no que te ponga ninguna limitación en la aplicación. ¿Correcto? Buenas noches. Saray, ¿cierto? Sorey. ¿Cómo? Sorey. Casi. ¿Desde qué versión del SDK nos sirve para acceder a esas mejoras que estábamos hablando? ¿O hay que bajar el último? Sí, ese es de hecho ese es el último. ¿Y desde qué Visual nos funciona con esa SDK? ¿Desde el 2010 o necesitamos el 2013? Sí, necesitas Visual Studio 2013. Ah, ok, gracias. Okay. Sin embargo, también además de saber las versiones, es muy importante que tengan en cuenta esto que está en la pantalla y es el hardware. El hardware que necesitan tiene que soportar SLAT y soporte de virtualización. Muchas veces compran el equipo y el equipo soporta virtualización, por alguna razón no tiene SLAT. Si no tiene esa característica, ustedes pueden desarrollar sin problema, pero van a tener que conseguir un dispositivo físico para probar. No van a poder probar en los emuladores. Esa es la limitación si no tienen la característica. Ok, además hay que conseguir una cuenta de desarrolladores. Sin embargo, recuerden que hay varias opciones para conseguirlas. Una es si tienen suscripciones MSN, ya la tienen. Otra es si son estudiantes o si tienen BizSpark. En esas también pueden conseguir cuentas gratuitas, pero igual si no, el punto es que la cuenta es muy económica. De hecho es la más económica de las tres plataformas, y es que ustedes quedan suscritos a las dos plataformas, tanto a Windows como a Windows Phone, por solamente $19 como desarrolladores individuales. Entonces eso básicamente es nada. Como compañías ya sí les toca pagar $99, que es lo de antes. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre estas opciones, porque necesitamos entender algo súper importante, y es cuáles aplicaciones que construyamos van a estar disponibles para qué sistemas operativos. ¿Ok? Entonces, esta diapositiva de hecho ya la vimos, son las diferentes opciones que hay, pero lo que tenemos que tener en cuenta en realidad es esto. Este es el panorama. ¿Qué pasa si yo tengo una aplicación actual en Windows Silverlight 8? ¿Sí? Esa aplicación tiene soporte, todas las aplicaciones de Silverlight tienen soporte hacia arriba, ¿sí? Y en Windows Phone 8.1 va a seguir funcionando esta aplicación, pero la idea es que esta aplicación no se va a poder migrar de forma tan transparente a Windows Phone 8.1, que vamos a llamar la tecnología con la que se construye ese Windows SAML y no Windows Silverlight, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones de migración de una aplicación Silverlight 8.0 para adelantarle que pueda usar las posibilidades del sistema operativo? Migrarla a Windows Silverlight 8.1. ¿Sí? Va a poder usar muchas de las características nuevas, pero no las va a poder usar todas, ¿cierto? Entonces la idea es tener ese paso, pero iniciar la migración hacia Windows SAML, que es el que sí va a seguir evolucionando, y no Windows Silverlight, porque Windows Silverlight llegó hasta ahí. ¿Okay? Entonces el punto es que además, si ven la tablita, tiene un montón de consideraciones que dice en dónde no se va a ejecutar una aplicación. Y dice, Silverlight 8.1 y Windows SAML no se van a ejecutar en dispositivos con Windows Phone 8. Tienen que tener la actualización Windows Phone 8.1 hacia arriba. Entonces, aunque nosotros ya tenemos que estar trabajando, deberíamos estar trabajando en la migración para poder usar las aplicaciones, que las aplicaciones usen todas las características nuevas. El punto es que también hay que considerar un poquito cuáles son el público que yo voy a llegar, porque si yo hago en este momento una aplicación Windows SAML, ¿a qué público voy a llegar? A los desarrolladores, que son los únicos que tienen la aplicación. Pero obviamente cuando se abra todo el público, que eso ya está pasando, que toda la gente va a poder tener la última versión de nuestra aplicación, pero siempre hay que considerar darle soporte hacia atrás a la aplicación, porque es que la gente es la que tiene los teléfonos, y si esa gente no tiene la versión correcta del teléfono, entonces no van a poder usar nuestros servicios, que básicamente es algo que nos interesa. Ok, entonces
de esto les hablaba, y es esas que están ahí mencionadas son el conjunto de APIs que se van a poder usar si realizamos la migración. Yo podría decidir, bueno, no migro a 8.1, sino que vuelvo a hacer la aplicación nuevamente, pero va a pasar lo que les estaba diciendo, voy a tener el alcance únicamente para los que ya se hayan migrado, ¿sí? Entonces vale la pena pensar, si ya tenemos aplicaciones, si debemos hacer una migración. Las características primarias, dice ahí, de Windows Phone 8 es que las aplicaciones actuales se van a ejecutar sin problemas. De hecho, las aplicaciones que teníamos en 7.0 todavía se ejecutan sin problema en 8.1, y estas plataformas nuevas, las opciones nuevas de convergencia, van a funcionar mucho más rápido en el dispositivo y van a consumir mucho menos recursos, pero pues tengan en cuenta lo que ya hablamos. El núcleo de la aplicación puede ser construida una sola vez, compartiendo cosas de la UX, y la convergencia no ocurre solamente en la plataforma de desarrollo, sino que además, como hemos visto, se extiende a la tienda, se extiende a las experiencias. Y la inversión en creación de aplicaciones anteriormente, si alguien dice, pero yo todo ese esfuerzo que hice para construir, volvemos a reiterar pues que va a estar protegido porque sigue ahí el soporte para que se puedan ejecutar esas aplicaciones. De hecho, podemos seguir construyendo aplicaciones en ese tipo de plataformas y no hay problema. Entonces, si ustedes vieran, yo a la conferencia le añadí un y algo más, porque hace poco aprendí una nueva forma de construir aplicaciones para Windows Phone con una ventaja adicional, y es que todos estos conceptos que había que aprender en Windows Phone se pueden reusar intactos, pero intactos, para crear aplicaciones en las otras plataformas, ¿correcto? Entonces, de hecho, mañana hay workshop que los quiero invitar, creo que va a ser en esa zona, si no acá. Ok, si no acá, pueden preguntar acá o allí, y les voy a mostrar cómo, usando todos sus conocimientos de XAML y de C# pueden construir una aplicación en las tres plataformas sin mayor esfuerzo, sin conocer cero Android, cero iOS, y va a funcionar la misma aplicación. Entonces les quiero contar un poquito de esto para que entiendan cómo funciona y se animen un poquito, y este es el escenario típico de una aplicación híbrida, como la construyen hoy en día, y es, yo la construyo una vez, la compilo a través de algún servidor de compilación, y ella genera una aplicación nativa en cada una de las plataformas, ¿sí? Pero sabemos que eso es simplemente un contenedor web que tiene una porción de código que es reusable HTML. El enfoque de esta herramienta de Xamarin, que se ha vuelto un poquito popular entre los desarrolladores de Windows Phone, básicamente consiste en algo diferente, y es que usemos C#, usar C# para construir todas las aplicaciones. Y aquí este era el primer enfoque, aún lo es, aún existe, es vigente, para construir estas aplicaciones, y es que construyéramos todo el backend basado en C# y cada interfaz la construyéramos usando C#, pero era nativa, ¿sí? Esto no es una aplicación híbrida, no es PhoneGap, ¿sí? Es una aplicación nativa Android, nativa iOS, nativa Windows, solamente que es procesada a través de Xamarin. Entonces, ellos te dicen, yo no estoy reconstruyendo nada, Xamarin no está reinventando nada, está diciendo, yo estoy usando las mismas APIs que provee Windows, las mismas APIs que provee iOS, las mismas APIs que provee Android, simplemente estoy haciendo las veces de un intermediario a través del cual ustedes generan esas aplicaciones. Yo tengo que confesar que este enfoque pues me parecía muy chévere que se pudieran construir, pero nunca me llamó la atención lo suficiente, porque hay que saber muchísimo Android, hay que saber muchísimo iOS para poder construir alguna cosa, así se use C#. Pero entonces hace poco, bueno, me salté algo, y ellos corrijo, tienen la posibilidad de usar los mecanismos que usamos en Windows Phone, que son las Class Libraries, y además tienen un Component Store que es similar al NuGet que nosotros usamos en las aplicaciones de .NET. Pero entonces llegó este señor, que fue el que cambió la perspectiva de las cosas. Y este es el enfoque del que les estaba hablando. Cada uno tenía su backend, pero su interfaz propia en C#. Y el señor nuevo, que se llama Xamarin Forms, nos está hablando de lo siguiente, nos está diciendo, venga, creen su aplicación una sola vez
Además, créela en XAML, tal cual XAML, como usted lo sabe hacer, como usted lo conoce en Windows Phone, y yo le garantizo que lo que usted haga en esa aplicación va a funcionar intacto en las otras. Yo no le creí hasta que lo hice. Y entonces, básicamente, lo que nos están prometiendo es esto. Dime, por aquí. Hay una pregunta. Sí, hace 2 meses yo estuve en Bogotá en el lanzamiento de RA Studio, la versión 6, y una de las características principales es el código que viene nativo para las 3 plataformas, totalmente transparente y muy diferente a lo que le da a un desarrollador de aplicaciones móviles con GAP. Para los que desarrollamos aplicaciones móviles, esta plataforma de Windows Mobile me permite a mí también hacer la misma productividad que podemos tener sobre este tipo de plataformas, no es decir, dándonos como resultado un código más limpio, una aplicación móvil más rápida y más productiva. Mira, la aplicación tiene el mismo rendimiento. Con respecto al tema de productividad, lo que pasa es que a Visual Studio, mi opinión personal, no lo supera nadie. ¿Sí? Visual Studio es el mejor IDE que existe y hoy en día soporta N cantidad de cosas que la gente no conoce. Entonces el tema es que esto funciona en Visual Studio. ¿Sí? Tú puedes construir estas cosas en Visual Studio, pero también las puedes construir en otra herramienta que es propia de ellos, que se llama Xamarin Studio, donde ya y no te hablo del IDE, ¿cierto? Todavía le faltan muchísimas cosas, tiene su naturaleza un poco más simple, ¿cierto? Entonces ahí la productividad depende de ti, el código limpio depende de ti, de lo que tú hagas por tu código, ¿sí? De eso no va a corregir lo que tú hagas por tu código, básicamente. Bueno, la razón por la que les comenté acerca de esto es porque muchas veces me he encontrado con gente que piensa que aprender Windows Phone sabiendo que todavía somos, digamos, el tercero en el mercado, no vale la pena. El punto es que sí lo vale, ¿sí? Esa es la idea de Xamarin Forms, o sea, sí lo vale. Todas las cosas intactas que tú aprendas para hacer Windows Phone te van a servir y no estás perdiendo absolutamente el tiempo. Con herramientas como estas puedes construir aplicaciones y de hecho mañana no se las voy a enseñar a hacer, pero sí les voy a mostrar código y cómo funciona exactamente el mismo código. Entonces esto es solo una de las cositas como ellos lo lograron. Y lo lograron simplemente, me parece que hicieron un ejercicio súper juicioso en el que se sentaron a estudiar la experiencia de usuario de las 3 plataformas y sacaron un conjunto de controles que unifican esa experiencia. Obviamente no es tan rico, jamás lo va a hacer como construir una aplicación Windows Phone en su propia plataforma. De hecho en este momento yo tengo un proyecto y pues lo estoy usando para construir Android y iOS, pero nunca cambiaría lo que hace Visual Studio Blend por Windows Phone. Y le he hecho la versión de Windows Phone, la vamos a construir en su propio entorno que me permite muchísimas más cosas, ¿sí? Entonces, estos son básicamente unas muestras de las cosas que ellos unificaron, que son los page. Los page son contenedores de navegación que me permiten poner contenido a su vez al interior. Los layouts, que son contenedores que me permiten darle un comportamiento al contenido que está en el interior, por ejemplo, hacer una pila de datos, colocarlos de acuerdo a X y Y, colocarlos en un grid, colocar contenido libre, colocar un scroll, esos son. Y además, ellos se tomaron el trabajo de unificar las 3 plataformas también en esto. Entonces, por ejemplo, un control fácil que les llegue a la mente es este control entry. Entry es un text block, ¿sí? Un text box para digitar. Aquí lo llaman entry, ¿sí? Entonces, cada plataforma tiene su propia forma de hacer un text block, un text box, pero aquí lo unificaron y se crearon uno ellos mismos. Pero obviamente, miren la limitación y es que solamente nos vamos a circunscribir a los poquitos elementos que hasta ahora hayan construido. Y estos son otros elementos que tienen la posibilidad de agregar comandos, que son una cosa especial en Windows Phone.
Y bueno, estas son las ventajas que tiene la posibilidad de aprender XAML, y es construir el código una sola vez, se escribe solo una vez, se mantiene la experiencia de usuario por cada plataforma. No significa que porque vamos a hacer XAML, entonces la aplicación de Android o iOS se va a ver como Windows Phone. No, eso no va a pasar. La aplicación de Android se va a ver como se debe ver en Android y la de iOS se va a ver como se debe ver en iOS. Se permite acceso a funciones nativas. Va a terminar y te doy la palabra, ¿listo? Permite el acceso a funciones nativas a través de lo que les expliqué. A través de lo que les expliqué antes, como ellos tenían igual el soporte para Android y iOS, entonces aquí también lo van a tener a través de eso mismo que usaban, y puedes crear aplicaciones XAML y aprovechar las características de la propuesta del modelo Vista Modelo que ya nos proponían en Windows 8 y en Windows Phone para construir aplicaciones. La desventaja es que es un poco nuevo, pues no tiene ni 3 meses y obviamente apenas va a comenzar y nos tenemos que circunscribir a la experiencia que ellos proponen. Hay una pregunta. Buenas noches. Bueno, la pregunta es, si yo quiero tener algo distinto por alguna de las plataformas, por ejemplo, que para iOS tenga algo distinto que lo que tiene para Android, para hacerlo por Xamarin, ¿hay alguna dificultad o se puede desligar eso de las otras plataformas? Sí, lo puedes hacer. De hecho, es que cada uno de ellos tiene diferentes APIs, ¿cierto? O sea, no todos comparten. Por ejemplo, iBeacons no lo comparten ambos. Entonces, tú puedes acceder a todo, hacer las cosas propias ahí en esa plataforma y no ponérselos a la otra, ¿sí? Lo puedes usar con compiladores condicionales, se llama la técnica, donde tú le dices, si es iOS, haga este pedazo de código, si no es iOS, no ponga este pedazo de código. Buenas noches. Pues yo creo que la pregunta ya se respondió, pero hace poco estaba en el Imagine Cup en Medellín y hablábamos de que entre las 3 plataformas se compartía más o menos entre un 30% de funcionalidad. En esta se comparte el 100% de funcionalidad, o sea, lo que yo haga tal cual en Windows Phone va a funcionar 100% en las otras 2 plataformas. Sí, pero hay que entender la expresión, ¿cierto? Y por lo que hablamos allí fue, ese 30% es del 100% de las cosas, más o menos se comparte el 30%. En esto, cuando afirmamos que se comparte el 100%, es el 100% de lo que permite Xamarin, no el 100% de las plataformas, sino el 100% de lo que Xamarin te permite. Lo que había en esa lista de controles, si tú lo pones, funcionan los 3, y mañana lo vamos a ver. Otra cosa que hay que hablar para las plataformas como tema complementario, para finalizar, es el punto de que además de que tenemos para las aplicaciones herramientas, Microsoft también ofrece la posibilidad de tener un backend y solo un backend para trabajar desde todas las plataformas. Entonces ese señor se llama Azure Mobile Service, para nada lo voy a explicar, simplemente se los voy a mencionar y les voy a decir, es un servicio que ahora les permite poner sus servicios de backend en la nube, administrarlos y monitorearlos por el número de dispositivos o el número de conexiones que hay a ese servicio, pero pues lo más chévere de eso es básicamente esto, y es que si ustedes quisieran hacer uso desde las plataformas nativas, desde Apple, desde Android, pueden usarlo, incluso desde HTML, obviamente, porque ahí está Sencha, PhoneGap, lo que ustedes quieran usar, pueden usar Azure Mobile Service como backend y existen las librerías en cada una de las plataformas para usarlo sin ningún problema, y obviamente lo vamos a poder usar desde Xamarin Forms también. Y para cerrar, les quiero recordar que Nokia y sus programas para desarrolladores hoy hacen parte de la familia de Microsoft, hoy ellos son uno solo, y por tanto los quiero invitar a explorar estos programas para desarrolladores y los beneficios que tienen esos programas. Entonces, nuestro programa al que les quiero invitar, participar y además luchársela en grande, es Develop. Entonces, Develop es una plataforma donde ustedes se pueden inscribir como desarrolladores, ya desde Microsoft, ya no dice Nokia, ya dice Microsoft, se pueden inscribir en ella y lo que van a encontrar en ella son un montón de retos. Entonces, ellos están constantemente colocando retos en la plataforma, diciendo,
queremos que hagan una aplicación con geolocalización. Haz tu aplicación, mándala y te puedes ganar 10 puntos de experiencia, ¿sí? Entonces uno va acumulando puntos de experiencia y esos puntos de experiencia los puede cambiar por beneficios. Los puedes llegar a cambiar por gadgets, por audífonos, por teléfonos cuando tienes muchísimos puntos. Los puedes cambiar por asesoría para diseño de tu aplicación, por asesoría en la construcción de tu aplicación. Entonces llegó a Colombia hace unos meses y creo que lo estamos desaprovechando. Hay bien poquitos desarrolladores que están activos ahí. Hay un ranking enorme de gente que lucha por estar en el top, porque si estás en el top obviamente tienes muchísima experiencia. Entonces es chévere que nos unamos a este programa y que tratemos de destacarnos, digamos, también como país, porque podemos hacerlo. Y creo que no me regaño. Pero me lo tienes que decir. Un segundo, que una pequeña sorpresa. Ok, entonces para motivarlos para que asistan al workshop mañana, entonces mañana vamos a poner una actividad ya en el workshop para que construyamos aplicaciones, obviamente en Windows Phone, no en Xamarin, y la idea es que el que gane ese reto se puede ganar un Nokia Lumia 720. ¿Listo? Entonces los queremos esperar mañana en el workshop, súper juiciosos, a las 10 de la mañana los espero. Les voy a tratar de enseñar cosas que les sirvan, que les sean súper útiles para ganarse esto. ¿Listo? Muchísimas gracias. Chicos.